Nos disponemos para abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Hoy continuamos con este tema del don de lenguas. Esa es la segunda parte de esta enseñanza, y para continuar vamos a leer los versículos 1 en adelante del capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpretes, para que la iglesia reciba edificación. Bueno, hemos venido estudiando este don, que ha sido uno de los dones más maltratados, mal usados, mal interpretados en la iglesia. Y es por eso que dentro del estudio de las doctrinas secundarias hemos querido tocar este tema, que es muy importante para nosotros la iglesia, que lo entendamos, porque precisamente muchas personas tienen una percepción equivocada acerca de este don. ¿Qué es el don de lenguas? Y hemos hablado que este don es un don que da el Espíritu Santo muy especial, en donde una persona recibe la capacidad de hablar un idioma que no ha aprendido previamente. Entonces, cuando hablamos del don de lenguas, estamos hablando de un don que consiste en que uno empiece a hablar en otro idioma. Por eso la palabra lengua en el original griego es la palabra glosa, es decir, idioma. Se traduce como idioma o lengua, ¿sí? Entonces, cuando alguien habla en lenguas por el Espíritu Santo, es alguien que está hablando en un idioma diferente al que habla, en un idioma que no ha aprendido naturalmente, que de una manera sobrenatural, dada por el Espíritu Santo, empieza a hablar en esa lengua para la iglesia. Y hemos dicho también que el hablar en lengua era una evidencia del juicio de Dios para Israel. Según Isaías 28, del 11 al 12, miramos nosotros claramente cómo 700 años antes de Cristo se profetizaba que Dios hablaría a este pueblo, al pueblo de Israel, en lengua de tartamudo, es decir, en lengua que ellos no podían entender muy bien, porque este pueblo rechazó a Dios, rechaza al Mesías también, y como juicio Dios ya no les habla a ellos en un lenguaje conocido, claro, sino en lengua de tartamudo, en lenguas extrañas. Y esto comenzó a suceder en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes en la fiesta del Pentecostés a hacer morada permanente en cada uno de los cristianos.
Antes de Hechos 2, el Espíritu Santo venía sobre la persona, pero se salía. Así era desde el Antiguo Testamento. Jesús varias veces sopló el Espíritu Santo a sus discípulos y ellos eran llenos del Espíritu. Pero ellos aún no habían sido sellados por el Espíritu, no habían sido bautizados. ¿Cuándo se dio eso? En Hechos 2. Cuando el Espíritu Santo viene, la promesa del Padre y del Hijo viene sobre los creyentes como un sello, como estudiamos en Efesios 1, 13 y 14. El Espíritu Santo llega a la vida de la persona en el momento que cree en el Evangelio, habiendo oído la palabra del Señor, y esa presencia es una presencia que permanece, dice Primera de Juan 2, es la unción que permanece en nosotros, y es un sello, Efesios 1, 13 y 14. Es un sello de esa posesión adquirida que hemos recibido de parte del Señor y que un día lo recibiremos en los cielos. El Espíritu Santo ahora hace morada en cada uno de nosotros. Usted y yo somos el templo de Dios. Este lugar no es el templo. En el Antiguo Testamento había un lugar físico que llamaban templo, donde estaba el lugar santísimo, habitaba la presencia del Señor, ¿cierto? El lugar santo. Pero ahora el Espíritu Santo ha bajado desde Hechos capítulo 2 para hacer morada permanente en cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Somos el templo de Dios. ¿Y qué pasó en Hechos 2? Miramos que cuando el Espíritu Santo llega sobre los creyentes, se hacen como unas lenguas de fuego encima de sus cabezas, después de un viento recio que soplaba. Y empezaron a hablar en otros idiomas. Y las personas que ahí estaban en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, cuando vieron esto, que estas personas que eran judías de nacimiento empezaban a hablar en otros idiomas el mensaje de Dios, estas personas que estaban alrededor mirando este evento dijeron: estos están borrachos. ¿Cómo es que podemos nosotros escuchar el mensaje de Dios en nuestras propias lenguas? Allá habían de todas las partes del mundo antiguo, medos, egipcios, griegos, y cada quien empezó a escuchar el mensaje de Dios en su propia lengua. Y eso es lo que es el don de lenguas, que es una señal para los incrédulos, es una señal para los que están afuera, porque Dios está aquí diciendo desde Hechos 2 que el mensaje de Dios ya no iba a ser predicado solamente en Israel, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, no, ahora iba a ser predicado a todas las naciones. Tremendo. Eso fue en el Pentecostés, en Hechos 2. Después miramos otro evento similar en la casa de Cornelio, en donde llega Pedro con otros judíos y habían ahí romanos. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, sobre Cornelio y toda su casa, porque ellos creyeron, empezaron a hablar nuevas lenguas. Ya no solamente eran los judíos que hablaban nuevas lenguas, ahora también eran romanos. Y los judíos se sorprendieron, Pedro con todos sus acompañantes. ¿Cómo es posible? Ya no solamente somos nosotros los que hablamos en otras lenguas, sino que también ustedes, siendo romanos, porque ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Los judíos se sorprendieron. Y todo esto era una señal, hermanos,
de que el Espíritu Santo no solamente sería derramado sobre los israelitas, porque Cristo vino a los suyos, a Israel, pero como los suyos le menospreciaron, ahora el Espíritu Santo no solamente venía sobre los judíos, sino también sobre toda raza, sobre todo pueblo, sobre toda nación. ¡Qué tremendo! Y miramos también en otro pasaje en Hechos que en Éfeso también ocurrió el mismo fenómeno. El Espíritu Santo venía y empezaban a hablar otras lenguas. Pero desafortunadamente estos pasajes han sido sacados de contexto y mal interpretados por algunos hermanos nuestros muy amados, que dicen que si recibimos al Espíritu Santo de Dios tenemos que hablar en nuevas lenguas. O sea, toman estos pasajes para decir esto: si tú recibes al Espíritu Santo de Dios, si eres bautizado por el Espíritu, tienes que hablar en nuevas lenguas. Y esos pasajes, esos 3 pasajes que yo les enumeré en el libro de los Hechos, no quiere decir, no es una regla general en que toda persona que reciba el Espíritu Santo de Dios o sea bautizado por el Espíritu Santo tenga que hablar en lengua. No, había un propósito detrás de cada ocasión, y el propósito era ese. Era una señal para los gentiles, que el mensaje sería predicado a muchas naciones, y que no solamente el Espíritu Santo vendría sobre los judíos, sino sobre toda carne, como se había profetizado en el Antiguo Testamento. Pero no podemos tomar estos pasajes y hacer una regla general y decir que si yo soy bautizado en el Espíritu Santo, cuando yo creo en el Señor y soy bautizado, tengo que hablar en nuevas lenguas. Que si yo no hablo en lenguas, entonces no tengo al Espíritu Santo de Dios. Me parece que eso es un extremo, es una mala exégesis, lo que han hecho muchos hermanos nuestros, amados, pentecostales y neocarismáticos que creen estas cosas. Yo lo que creo es que, hermano, en el momento en que uno oye la palabra del Señor y cree en el Evangelio de Cristo, en ese momento soy bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y la evidencia de que yo tengo al Espíritu Santo de Dios es el fruto. Porque por los frutos nos conocerán, no por los dones. ¿Saben por qué por los dones no podemos ser conocidos? Porque los dones se pueden imitar. Hay muchas personas que no son cristianas y hacen milagros. Hay muchas personas que no son cristianas y hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque los dones se pueden falsificar. Entonces no podemos nosotros tomar como parámetro los dones espirituales para juzgar si una persona tiene o no al Espíritu Santo. Lo que realmente evidencia que una persona tiene al Espíritu Santo de Dios es que haya un cambio, una transformación en su vida, que haya fruto, que haya amor, haya gozo, haya paz, que usted sea una persona diferente a lo que era antes. Hermano, por eso nos conocemos, por el fruto, no por los dones. Y hemos dicho, hermanos, también que no todos tienen que hablar en lenguas. Eso lo miramos en 1 Corintios 12, del 29 al 31. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos interpretan? Dice Pablo ahí, en preguntas retóricas. Claro que no. No todos, hermanos. Entonces, ¿por qué dicen algunos cristianos, amados, hermanos nuestros, que tenemos todos que hablar en lenguas? Y eso estaba pasando, hermanos, en la iglesia de Corinto. Y es por eso que Pablo, en 1 Corintios 14, él reglamenta este don. Él empieza a reglamentar este don y a decirles: mire, eso que ustedes están haciendo está mal. Porque ellos en la congregación de los santos, cada domingo,
Cuando ellos se reunían en la iglesia, empezaban todos a hablar en lenguas. Pero parece ser que nadie les entendía, porque los corintios empezaban a hablar un lenguaje extraño, algo que no se entendía. Muy probablemente ellos estaban haciendo un tipo de balbuceo, que es lo que se conoce como glosolalia. La glosolalia, que es hablar una serie de sílabas sin ningún orden ni sentido, y que no es ningún idioma. Ustedes han escuchado a esas personas que empiezan a decir un poco de sílaba que repiten y dicen que eso es un idioma angelical. No. Eso pasaba y hoy en día pasa porque no se tiene claro en qué consiste este don. Entonces no se entendía, y Pablo en ese capítulo les dice: mire, es mejor que ustedes profeticen por el amor de Dios, porque cuando usted profetiza, es decir, cuando usted habla la palabra del Señor, está usted edificando. En cambio, cuando usted habla en lenguas, en un lenguaje extraño, hay un balbuceo raro que algunos dicen que es algún idioma y nadie le entiende, eso no edifica a nadie. Por eso aquí en el capítulo 14 dice Pablo: seguid el amor. Sobre todo, hermano, tenemos que seguir el amor. Buscar siempre el amar a otros, el bien de otros, para edificación de otros. Por eso es que dice Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, es decir, sobre todo que hables la palabra de Dios. Y empieza a decir Pablo: porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Otra palabra que está diciendo Pablo en el versículo 2: si tú hablas en una lengua extraña, nadie te va a entender, solo Dios. Porque solo Dios sabe todo, hermano. Algunos toman este versículo 2 para decir: mire, son lenguas angelicales. Es que son lenguas angelicales. Pastor, es que mire, aquí en 1 Corintios 13:1 habla de las lenguas angelicales. Y mire lo que dice 1 Corintios 13:1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Se da cuenta, pastor? Ahí dice lenguas angelicales. Hermanos, aquí Pablo está haciendo referencia al don de lenguas en este pasaje. Él hace referencia a lenguas angelicales. Sí, deben haber lenguas angelicales. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo aquí Pablo dentro del contexto? ¿De qué está hablando Pablo? Del amor. 1 Corintios 13 se conoce como el himno del amor. Y dice Pablo aquí, exagerando, esto es una figura literaria llamada hipérbole. Cuando uno exagera, como cuando una mamá le dice al hijo: mi hijo, te he dicho 10,000 veces que bajes de esa cerca. Eso es un hipérbole. ¿Acaso la mamá le ha dicho 10,000 veces? No. Está exagerando, está acentuando esa acción, queriendo decir: mira, ya te he dicho muchas veces que te bajes de esa cerca y no lo has hecho. Entonces aquí esta mujer está utilizando una hipérbole, es una figura literaria que denota exagerar en alguna situación. Pablo aquí dice, está exagerando. Si tú hablas en lenguas angelicales o humanas, si tú tienes toda la fe del mundo, si entregases tu cuerpo por los demás y dices todos tus bienes y no tienes amor,
de nada te sirve. Es una exageración. ¿Acaso todo el mundo, digamos, alguno, mejor dicho, tiene toda la fe del mundo? ¿O alguno tiene todo el conocimiento, la profecía? Ninguno. Aquí Pablo está exagerando, queriendo decir de que podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor, hermanos, nada de lo que hacemos sirve para nada, porque el amor es lo que edifica realmente. Cuando yo con mis dones opero en el amor, yo estoy edificando, yo estoy haciendo un bien, ¿sí? Eso es lo que hay que entender. Entonces, aquí Pablo no está hablando de lenguas angelicales, ni el versículo 2 de 1 Corintios 14 está hablando de lenguas angelicales, porque dice ahí que no las puede entender, que solo Dios las puede entender y que habla misterio. No, es lo que Pablo está diciendo sencillamente, que habla un lenguaje extraño, habla misterio, porque nadie lo puede entender, solo Dios. Pero él prefiere que profeticemos, es decir, que hablemos la palabra del Señor. Dios quiere que prediquemos. ¿Qué cosa? El Evangelio de Cristo, que hablemos la palabra, que cuando tú estés allá afuera, ¿cierto?, puedas hablar la palabra del Señor, que cuando estés aquí en la iglesia, en comunión con otro hermano, puedas compartir la palabra del Señor. Porque con eso estás tú edificando. Yo aquí los estoy edificando. ¿Qué tal si yo empezara aquí con un lenguaje extraño que usted no me pueda entender? Pasó, se volvió loco. ¿Para qué me sirve que hable un lenguaje extraño? Entonces es lo que Pablo quiere aquí hacernos entender, hermanos. Es lo que Pablo quiere que sepamos. Amén. Otra cosa que algunas personas afirman es que hablar en lenguas es hablar con Dios y hablar misterios, lo que dice en el versículo 2. Pero ya vimos que eso no significa, sencillamente es el que habla en lenguas y nadie le entiende, solo Dios le entiende y no está edificando. Habla misterio, nadie lo va a entender, sencillamente. También algunos que apoyan la glosolalia, ese balbuceo que hacen algunas personas, dicen que Pablo habló en lenguas y que él decía que las lenguas es de edificación para uno mismo. Aquí dice en el versículo 4, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Se dan cuenta? A sí mismo se edifica. Es bueno hablar en lenguas, entonces, pastor. Así nadie le entienda, no. Pablo está diciendo mejor profetiza. Porque el que habla en lenguas se está edificando a sí mismo, pero no se trata de edificarnos a nosotros mismos, hermanos. Se trata de edificar a los demás. Además, no siempre cuando se habla de edificación es algo positivo. ¿Por qué? Miren, dice aquí en el versículo, ahí en 1 Corintios, en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es mucho mejor hablar, hermanos, la palabra de Dios que hablar en un lenguaje desconocido. Algunos dicen, los que apoyan la glosolalia dicen, Pablo dice hablar más en lengua que todos los demás. Ahí en 1 Corintios 14, del 18 al 19, miren lo que dice Pablo. 1 Corintios 14, del 18 al 19. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está diciendo: yo hablo más lengua que todos ustedes. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo soy políglota. Pablo era un hombre culto. Él conocía muchos idiomas.
hermanos. Y él decía, ¿de qué vale que yo venga con un lenguaje desconocido? Yo no voy a edificar a nadie. Por eso es mejor hablar 10 palabras con lenguaje conocido que 10,000 con un lenguaje desconocido, dice Pablo. Y aquí Pablo sigue enfatizando en lo mismo, que es mejor profetizar. Pablo no es que esté prohibiendo el hablar en lengua, no. Es lo que está tratando de hacernos entender como iglesia, es que es mejor que profeticemos, porque así edificamos a otros. Porque cuando hablamos un lenguaje desconocido y nadie entiende, no estamos edificando a nadie. ¿Sí me está entendiendo en el contexto que estamos? Hermanos, por eso cuando yo veo en algunas congregaciones que todo el mundo empieza a hablar en lenguas, ¿qué están haciendo ahí? Nada, hermano. Es un solo desorden. Y es incorrecto hacerlo. ¿Por qué? Porque Pablo, él mismo, ahí, hermanos, en el capítulo 14, dice en el versículo 27 y 28, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y por turno, y con intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calle. Parece que este versículo no lo han leído muchos hermanos que hacen este tipo de show, de espectáculos, que para mí son una vergüenza, hermano. Yo cuando he visto esos desórdenes que empiezan a dar vueltas, y es el poder de Dios, dice. Confunden el poder, la unción del Espíritu Santo con estas manifestaciones extrañas. Empiezan a hacer así, empiezan a temblar, se tiran a convulsionar, fuera de control, el otro aullando como coyote, cacareando como gallina, el otro vomitando, el vómito santo. Pero hermano, eso es una vergüenza. Pablo ahí mismo dijo, hermano, así que, mire, ahí en el mismo capítulo 14 dice, en el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estamos locos, dice Pablo. No dirán que estamos locos, hermano. Y hoy en día no tienen en cuenta esto. Y por eso tropiezan a mucha gente, porque pues, imagínense que usted invite a alguien a su iglesia. ¿No? Mira, hermanito, ven. Tú le dices a tu hermano en la carne, ven, vamos a la iglesia. Yo recuerdo que una vez yo fui con mi hermano, nos invitaron a una reunión en un hotel allá en Sincelejo, donde había una reunión de cristianos. Y mi hermano fue conmigo porque él tenía un problema en la pierna, y fuimos nosotros para que oraran por él. Hermano, y cuando llegamos allá, no sé si él recuerda, estaban todos reunidos y empezó el pastor con una gritería, hermano. Y empezaron los demás a seguirle, le hacían el coro. Pasó, pero con una gritería, la carótida, la aorta, todo se le veía. Hermano, era una cosa impresionante. Mis oídos estaban retumbando, mi hermano asustado, era un niño. Y él pasa al frente a que oren por él, porque sabían de la situación de mi hermano. Oiga, lo cogen así y empiezan a gritar, a orar por él, y empiezan a hablar en un lenguaje todo extraño. Y así toda la iglesia reunida, hermano, eso era una algarabía. Yo estaba asustado.
¿En qué lugar me metí yo? Y mi hermano más estaba pálido, estaba así, me agarraba, estaba pequeño, hermano. ¿Qué error cometen muchas iglesias, hermano? Yo dije, yo aquí no vuelvo más ni loco. Esto es un manicomio. ¿Cuántas iglesias no hacen tropezar a muchos así, hermano? Porque no practican esto. Pablo aquí está diciendo, miren, es que no lo estoy diciendo yo, Pablo, un apóstol de Jesucristo. Parece que no leyera a muchos esto. Y dice el versículo 24, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, si estamos profetizando y llega una persona nueva, va a poder entender un mensaje, va a poder salir tocado por el Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿sí? Porque entendió. Pero si empieza todo el mundo a hablar en un lenguaje desconocido, hermano, pues la gente dirá, no, esto es peor que el manicomio, hermano. Y es un error, hermanos. Todas estas cosas son errores garrafales, hermano. Garrafales que cometen muchos hermanos, que por no tener una buena doctrina terminan en una mala práctica. Hermanos, cuando no tenemos una doctrina sana, bíblica, una doctrina en donde se haga una buena exégesis, no una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Sacar la enseñanza de un pasaje bíblico teniendo en cuenta su contexto, tal cual como está en la Biblia. Pero la exégesis es otra cosa, es ir con una idea preconcebida y tratar de acomodar la Biblia a lo que tú piensas. Y muchas personas llegan así prejuiciados y empiezan a acomodar sus doctrinas y la palabra del Señor a lo que ellos enseñan. Y no me parece, hermanos, hablar en lengua no es hablar en lenguaje angelical, no es un balbuceo, es una xenoglosia, es un lenguaje conocido. Ya yo les he puesto como ejemplo, si aquí llega un gringo norteamericano, no sabe español y por voluntad del Señor, el Señor me pone a hablar en inglés para que ese hermano pueda entender, lo puede hacer. Y si yo me pongo a hablar en inglés o en francés o en alemán y hay otras personas que son de esas nacionalidades, yo empiezo a hablar en esos idiomas, ellos se van a sorprender y van a decir, wow, escuché el mensaje en mi propio idioma. Eso es lo que es el don de lenguas. Pero ahora lo han confundido con un tacal de locuras y manifestaciones que yo a veces digo, Señor, estamos peor que la Iglesia Católica, porque le estamos anexando a la palabra del Señor, estamos inventando. Tanto que decimos que los católicos, que las tradiciones de ellos, religiosas, que ellos no solamente tienen en cuenta la Biblia, sino las tradiciones. Igual, los evangélicos igual, hermano. Cuando miramos la historia de la iglesia cristiana, eso no se daba hasta el siglo XIX, con el avivamiento de la calle de Azusa, cuando se empezó a dar esto. En un tiempo, en el año 170, con Montano, se dio esta manifestación de la glosolalia, que eso viene de culturas paganas, de religiones paganas. Si usted va allá al hinduismo, donde practican el kundalini, ellos practican la glosolalia, un balbuceo, igual que en muchas iglesias cristianas evangélicas hoy, hermano. Eso se ha metido en las iglesias cristianas, costumbres paganas. Por eso tenemos que estudiar bien la palabra del Señor. Y el don de lenguas es eso, hermano. Un lenguaje conocido que usted empiece a hablar sin haberlo aprendido naturalmente. Algunos dicen, es que debemos hablar en lenguas para que los incrédulos vean el poder del Espíritu. Porque es señal para los incrédulos. Y se cogen de ahí de Corintios 14:22, que dice, así que las lenguas son
por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Se dan cuenta? Es para demostrar el poder de Dios que hay, que el mover del Espíritu Santo está ahí. No, Pablo no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Que es señal para los incrédulos. Es decir, cuando una persona llega y ve que está hablando en lenguas, en un lenguaje que él conoce, es una señal para él, porque él habla ese lenguaje. ¿Me hago entender? Si aquí llega un norteamericano, ¿cierto?, incrédulo, y cuando entra a este salón, alguno de ustedes se levanta y empieza a hablar en inglés el mensaje de Dios, eso es señal para ese hombre. ¡Wow! Esta mujer que es colombiana, ¿será que aprendió inglés? ¿Está hablando en mi idioma? Y no había aprendido inglés, sino que por el poder del Espíritu Santo empezó a hablar inglés para ese hermanito, que fue una señal para él. Recibe el Evangelio de Cristo en su propio idioma, señal para los incrédulos, hermanos, no para los creyentes. Pero la profecía, no a los incrédulos, no es una señal para los incrédulos la profecía, sino a los creyentes, porque la profecía, cuando hablamos la palabra de Dios, hermanos, es señal para nosotros, porque es poder de Dios, ¿sí? Para nosotros, para los incrédulos, no. Vamos a entender, hermanos. Entonces, en el versículo 21, Pablo toma sencillamente Isaías 28:11 y claro que es una señal a los incrédulos, pues lo entenderán, pues es un idioma, es algo que va a poder entender el incrédulo. Entonces, para terminar y concluir este tema, que lo desarrollamos en dos partes. 1. El don de lenguas o de idiomas no debe practicarse en la iglesia por testimonio a los incrédulos. Por decir que es poder de Dios y que para que los incrédulos se conviertan, no. Como muchos malinterpretan. 1 Corintios 14:23 dice: sino que toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra indocto o incrédulo, no dirán que están locos. Entonces no es señal para los, digamos, no es un testimonio para los incrédulos. 2. Se debe hacer de a turnos, máximo 3. 1 Corintios 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno y uno interprete. Sencillo. Está prohibido hablar aquí en lenguas todos al tiempo. Se puede hablar en lenguas allá si quiere orando solo o en un grupo de oración ahí, pero en la congregación de los santos no. Pablo lo reglamenta. 3. Siempre debe haber un intérprete. 1 Corintios 14:27-28 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete, cállese. ¿Sí entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud de pronto? ¿O algún aporte? ¿Todo entendido? Amén. Bueno, ese es el don de lenguas. Espero que haya quedado claro para cada uno de ustedes. Vamos a colocarnos de pie en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor por este tema. Hermanos, este es un don del Señor hermoso. Creemos en el don de lenguas, pero a la manera bíblica. Creemos en la xenoglosia, no en la glosolalia. Es un don precioso que muy eventualmente se da, muy eventualmente. Eso es algo muy extraño, en casos muy particulares, pero eso se da. Sí, pero no como algunos hermanos nuestros
al tener una mala doctrina, han utilizado mal este don. Démosle gracias al Señor por los dones espirituales, por todos los dones que Él nos ha dado. Y el próximo miércoles vamos con los dones operacionales. Ya miramos los dones ministeriales, miramos los dones milagrosos, y ahí el próximo miércoles vamos a mirar los dones operacionales. Amén. Vamos a orar, vamos a disponernos en esta noche. Gracias, Padre Celestial, te exaltamos, te bendecimos. Si usted ha preparado una ofrenda al Señor, tómela en su mano derecha y dígale: Señor, gracias te doy. Gracias porque tú has sido bueno. Tú me has dado mucho. Y de lo que tú me has dado, lo que he recibido, hoy te doy a ti con amor, por agradecimiento. Te quiero, Señor, apoyar esta obra, sembrar en esta obra, para que tu palabra siga siendo predicada más y más en muchos lugares. Bendice mi ofrenda, Señor, recíbela como olor fragante. Señor, bendice las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden depositar. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos. Cierre sus ojos. Este tema de los dones espirituales es precioso, hermanos. Es tan importante que nosotros conozcamos estos dones para poderlos utilizar bien para edificación de la iglesia. Por eso los hemos ido estudiando uno por uno. ¿Qué dones tienes tú? ¿Qué dones te ha dado el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué dones? Cada uno de nosotros que hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hemos recibido dones. Y esos dones es para edificar la iglesia. ¿Qué dones tienes? ¿Estás poniéndolo al servicio de tu iglesia local? Es importante que ustedes anhelen servir al Señor con sus dones. Yo por eso les animo a que se sigan preparando más y más, a que sigan asistiendo a los discipulados, a que sigan formando, porque ustedes van a ser esos siervos que Dios está levantando. Y usted tiene que irse disponiendo para servir al Señor. Hay muchas vacantes, ya yo les he dicho, en la cámara, en la proyección, con mujeres, en la alabanza. Hay mucho que hacer en esta iglesia, en el ministerio de evangelismo. ¿Cuánta gente necesitamos? ¿Cuántos obreros? Verdaderamente los obreros son pocos, la mies es mucha, los obreros pocos. Y usted está siendo preparado como un obrero de esta iglesia. Vaya preparándose para servir al Señor, para poner sus dones al servicio de Dios, al servicio de los santos de Dios. Y díganle al Señor, cierra sus ojos: Señor, yo quiero servirte con mis dones, con mis talentos, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, Señor. Tócame, Espíritu Santo de Dios, y ayúdame a mirar qué dones tengo, qué dones, qué talentos tengo para ponerlo al servicio de tu iglesia. Lléname, Señor, fortaléceme, que yo cada día, Señor, pueda servirte más y más, porque tú nos diste el ejemplo. Tú, siendo el Señor, viniste a servirnos y a morir en esa cruz. Hoy el Señor quiere que hagamos lo mismo, que sirvamos a otros y que entreguemos todo
por la vida de los demás, como lo hizo Cristo. Debemos sacrificar nuestras propias vidas por los demás, servir a los demás. Un verdadero cristiano es aquel que con sus dones sirve y edifica a sus hermanos, sirve a su comunidad. Oh Señor, coloca en cada uno de tus hijos, Señor, de mis hermanos, el deseo de servirte. Oh Señor, levanta nuevos siervos en esta iglesia. Necesitamos nuevos siervos, Padre, para esta obra. Gente que ame al Señor, gente que ame servirle, gente que se comprometa verdaderamente, gente que esté dispuesto a darlo todo, hasta su propia vida, por causa del Señor. Padre amado, te pido a ti, que eres el Señor de la mies, que levantes más y más obreros en esta iglesia. Que seas tú, Señor, capacitándolos para que puedan ejercer un ministerio precioso en este lugar, Padre. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Más fuego, más poder de Dios. Señor, tócame, dile al Señor. Trae paz, trae gozo a mi corazón, mi alma. Señor, ayúdame, Señor. Fortaléceme en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, que yo pueda seguir de pie delante de ti. Señor, ayúdame. Dirígeme cada día por tus caminos, Señor. Haz que en cada prueba y en cada dificultad que pase pueda conocerte más, Señor, y pueda aprender más y más de ti. Ayúdame a mantenerme firme, Señor. Guárdame. Dile al Señor: guárdame de todo mal, de toda enfermedad, de todo virus, de toda bacteria. Señor, guarda esta iglesia. Y oramos por los enfermos, por aquellos, Señor, que están enfermos. Tócalos en el nombre de Cristo Jesús. Tócalos, Señor. Trae sanidad, fortaleza a tu pueblo, a tus hijos en esta iglesia. Ten misericordia de ellos, Padre amado. Que sean fortalecidos en ti y sanos en tu nombre. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos. Danos la provisión que necesitamos día a día, para que cada día, Señor, podamos servirte a ti con nuestros dones y con nuestros bienes. Oh Señor, gracias. Bendice a esta iglesia y guárdala, porque te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.